Dice el apóstol San Pablo: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Su amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén preocupados. Más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Estos son los versículos 4 al 7 del capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Filipos. Es uno de los textos más conocidos y sobre todo más predicados cuando se quiere proponer este don. En realidad Pablo a los Gálatas 5:22, nos enseñó que la alegría es un don, un fruto del Espíritu Santo, es decir, es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el apóstol aquí manda a la comunidad de Filipos a alegrarse, no está en realidad diciendo pongan cara de no pasa nada, sonrían desde lo más profundo de sus ganas de llorar. No. Está hablando en un contexto espiritual, pero sobre todo está hablando desde una posición espiritual. Alguna vez escuché por allí a un predicador que decía que San Pablo había conocido a Cristo y que en el momento de mayor alegría de su vida, de su conversión, bosquejó estas palabras. Estas palabras que pertenecen al capítulo 4 de la carta a los Filipenses, así como la carta a los Colosenses y a los Efesios, se conocen con el nombre de cartas desde la cautividad. Cartas escritas desde la cautividad. Porque es casi seguro que San Pablo las haya escrito desde la prisión, estando preso, estando esclavo por el nombre del Señor Jesús. Es decir, por anunciar la palabra de Dios. Es decir, en medio de un contexto histórico, complicado, donde Roma oprime al imperio y los judíos, la comunidad israelita, padece muchísimo esta opresión y en el cual los cristianos, que algunos consideraban por aquel entonces una secta, comienzan a agruparse en sus casas, en pequeños grupitos y a constituir lo que hoy podemos llamar a la distancia la Iglesia de Cristo, los discípulos, los creyentes de Cristo, muchos de los cuales dieron su vida después de estar en prisión. En este contexto es que Pablo fue puesto preso. Fue puesto preso, dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ser testigo, anunciar la resurrección de Jesús. Como dicen aquellos que intentan presentar la causa más terrible de su condena, es que lo que pasa es que éste dice que Jesucristo, el que estuvo muerto, ahora vive. Y esto es una locura. En otro momento dicen, es que este tipo es una peste, está infectando como un virus, se va propagando sin parar el nombre de Jesús y la noticia de que Dios lo resucitó de entre los muertos y que hay resurrección de muertos y que hay esperanza. Sí, aún desde la cruz, aún en la esclavitud, aún no teniendo nada, aún no teniendo para comer, aún estando entre cadenas. Y entonces uno se podría preguntar, ¿qué le pasó a Pablo acá? Le agarró un momento de
de pérdida de memoria, le agarró un brote. Regocíjense en el Señor. Otra vez se lo digo, regocíjense. No, lo que le pasó a Pablo es que experimentó esto, que sigue en el versículo 5 de Filipenses 4. Dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Es la presencia del Señor, por medio de su Espíritu Santo, la que es capaz de levantarnos de todas y de cualquier postración. ¿Y cómo podemos nosotros acceder a la presencia del Señor? ¿Qué hacemos nosotros? Ya lo había dicho Jesús. Busquen el reinado de Dios. Busquen la justicia, la salvación de Dios. Y el resto va a venir solo, va a venir detrás, va a venir añadido, por añadidura. Dice San Pablo, Filipenses 4:6, por nada estén preocupados. No quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos inquietudes, que no tengamos pensamientos perturbadores, no quiere decir, no, lo que quiere decir es, no permitan que nada de eso se sobreponga, esté por encima de la mirada de ustedes puesta en el Señor Jesús. Por eso, dice, al contrario, no estén afanosos, al contrario, no se afanen, al contrario, presenten sus peticiones delante de Dios. Pero aquí viene algo muy curioso. Leyendo el texto griego dice, presenten sus peticiones ante Dios, en la presencia de Dios. Dice, en oración y en ruego, en oración y en súplica, con acción de gracias. Presenten sus peticiones a Dios. Presenten sus peticiones a Dios en oración y en súplica, con acción de gracias. Petición, súplica, oración, acción de gracias. Bueno, uno podría a la distancia interpretar que estamos hablando de lo mismo, como escuché una vez, que son sinónimos, que San Pablo quiere enfatizar la oración. Bueno, no es exactamente así. Parecería, cuando uno lee el texto griego, que se está hablando de un clima constante que Pablo ha querido inspirar como modo y estilo de vida en sus comunidades. Ese estilo de vida ha sido un estilo de vida en presencia de Dios, en este Señor que viene, como disponiendo el espacio del corazón y la vida en toda circunstancia, en todo tiempo, para que el Señor pase. Como si se estuviera, bueno, vamos, el Señor viene, lo dice desde Apocalipsis hasta Jesús. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios está en ustedes. Entren al reino de Dios. Esa es la propuesta del Evangelio, esa es la propuesta de nuestro Salvador. Entren al reino, crucen esa puerta. En fe, en arrepentimiento, entren, den el salto y permitan que sean revestidos. De ser revestidos con la fuerza que viene de lo alto. De ser revestidos con la gracia, con el Espíritu Santo, que es capaz de transformar nuestra vida y orientarla definitivamente hacia Dios por los méritos que Jesucristo nos ha obtenido, dando en representación mía, tuya, nuestra, su vida en la cruz, para que vos, si te animás, si querés, si decidís convertirte a Él y tomar de sus frutos, para que tu vida pueda conocer la paz, pueda conocer el perdón, pueda conocer la paz y la alegría del perdón, para que vos, si querés, puedas tenerlo del otro lado de la puerta, estando ya
en el reino. O como dice San Pablo tantas veces, estando ya en Cristo Jesús. Presenten peticiones ante Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego. Oración, estado, clima. Clima de presencia de Dios con nosotros. Obrando ante Dios, respirando, viviendo, sufriendo, padeciendo, estando entre esposas, entre cepos, como Pablo, pero en presencia de Dios, con el Espíritu Santo adentro, dándonos luz, dándonos fuerza, dándonos su gracia para poder permanecer fuertes, firmes y fieles al Señor Jesús, a nuestro Salvador, estando en el reino, estando en su presencia. Presenten sus peticiones delante de Dios. ¿Qué peticiones? Las peticiones que vos tengas ahora en tu corazón, aquellas cosas que conforme a la voluntad de Dios nos es lícito pedir. Bueno, el Padre Nuestro es el modelo esencial de nuestra oración, con la cual podemos ir alineando nuestras peticiones para saber, como dice Primera de Juan 5:14, si son conformes a la voluntad de Dios, para estarnos confiados en que nuestro Padre nos la concederá si son conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Ahora dice, presenten esas peticiones. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de la oración y en el contexto del ruego. Oración no es rogar, no es lo mismo. Oración que ruego, oración que súplica. No es lo mismo rezar que suplicar, no es lo mismo. Estamos llamados a vivir en oración. Mientras hacemos las cosas, todas las cosas, vivir en oración es de alguna manera vivir en presencia de Dios, comunicándonos todo el tiempo, relacionándonos todo el tiempo, hablando, de decirlo de una manera, interiormente, continuamente con el Espíritu Santo, también para que Él nos dé luz para ir obrando, para ir diciendo, para ir no haciendo en las distintas circunstancias, en las pequeñas circunstancias de nuestra vida. Y también en oración y en ruego, es decir, en súplica. ¿Pero qué es súplica? Es decir, San Pablo les enseñó a las comunidades que hay algunas cosas por las que hay que orar y que sobre todo tienen que ver no con mi necesidad, con mi yo, sino que estos ruegos a los que Pablo hace referencia podría pensarse que se refieren a ciertas oraciones por las cuales Jesús ha pedido también que se recen. Si uno repasa el Sermón del Monte se va a dar cuenta. Hay ruegos que tienen que formar parte de la cartera, de la agenda diaria de todo discípulo. Y en el medio aparecen estas peticiones, estas necesidades especiales. Pero siempre y todo, ¿en qué contexto? De acción de gracias. De acción de gracias. Te pido esto, Señor. Gracias por lo que tengo. Gracias por lo que me das. Gracias por haberme salvado. Gracias por estar presente, por yo poder estar presente. Mejor dicho, por yo poder dejarte estar en este momento tan difícil para mí, conmigo. Gracias porque me abriste los ojos, gracias porque tocaste mi alma, gracias porque me acercaste hacia ti y me pusiste en tu mano y nadie puede sacar nada de las manos del Padre, dice Jesús. Nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Pero sigue San Pablo, entonces la paz de Dios, la paz, el shalom de Dios. Shalom es decir, el conjunto de todas las bendiciones, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa en dos sentidos, que no lo podemos ni pensar ni imaginar, pero sobrepasa porque está más allá de nosotros y nosotros no sabemos muchas veces lo que es de bendición para nosotros. Nos la pasamos pidiendo bendiciones para cosas que vaya a saber Dios, si son para nuestro beneficio último y para nuestro bien, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestra vida, de la vida posta, de la vida futura que nos espera
si en esta vida estamos decididos a vivir en medio de la suya, agarrados a la suya. Dice, y esa paz, ese conjunto de bendiciones, ¿no? guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Guardará. La bendición es la promesa de guardar nuestros corazones, que es la sede de todas las decisiones, de todas las elecciones en el contexto del pensamiento semita, y guardará sus mentes, sus pensamientos en Cristo Jesús. Y esto es lo que quiero pedir para nosotros hoy con esta lectura de Pablo. Que el Señor guarde nuestras mentes, porque están llenas de un montón de cosas que no son Dios, que están llenas de cosas que aún son pecado, están llenas de cosas que aún están en contra de su voluntad. Pero lo que más nos duele, tal vez, lo que más sentimos quizá, no es esta presencia de pensamientos hostiles a Dios todavía o tendientes al pecado, sino son aquellas cosas que nos hacen mal, aquellos miedos, aquellas angustias, aquellas soledades, aquellas preocupaciones, todo aquello que puede perturbar nuestra mente, todas aquellas tentaciones, todas aquellas oscuridades, confusiones y dudas que el diablo, que los demonios puedan ir induciendo para confusión de nuestras mentes y desviarlas de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, regocíjense en el Señor. Este regocijo es el gozo persistente, el regocijo. Es la paz del corazón, no es esa risa, esa risotada grosera y grotesca con la cual vemos a tantos hermanos nuestros contar chistes fuera de lugar. No, está hablando de un regocijo, está hablando de esa alegría que vos sabés, ¿no? Esa alegría de tipo plenitud, de tipo felicidad que podemos llegar a experimentar. Bueno, eso es el regocijo y eso es fruto del Espíritu Santo. Podemos pedirlo hoy, debemos pedirlo hoy, debemos pedirlo siempre. Si nos encontramos, como Pablo, llenos de prisiones, llenos de cadenas, todavía esclavos de un montón de cosas que no nos permiten habitar, pisar el suelo del reino, estar en presencia del Señor, y que empiezan a aparecer todas estas cosas, pidámosle al Padre de las misericordias, que se compadezca de nosotros, y que nos dé su bendición. Su Hijo Jesucristo ha dado su vida por nosotros, por todos los hombres, para el perdón de sus pecados y para que tengan esa vida abundante que Él vino a traer. Nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho todo. Solo Él es digno de gloria, y solo Él obtuvo méritos para que nosotros podamos, acogiendo sus méritos, acogiendo su justicia, pasar de ser hijos del mundo lleno de pecado y lleno de rebelión a Dios, para que nos podamos convertir hacia su corazón misericordioso y podamos ser objeto de todas sus bendiciones, la mayor de la cual es la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, que nos guarde de todo mal y que nos haga desear cada día más vivir en este reino que está cerca, en este Señor que está todo el tiempo viniendo, y en este Señor que nos quiere alegrar el corazón con el gozo de su salvación.